El día de hoy no vamos a exponer un texto específico, sino que este es un mensaje temático. O sea, voy a hablar de un tema, tratando de traer una claridad para algo que no está, que pudiera yo tomar un texto, pero se me hace que es más efectivo, más efectivo para ustedes el hacer esto solamente en un domingo y trayendo referencia a varios textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que si no tienes por ahí algo con qué apuntar, yo te voy a animar que tengas un papel y una pluma a la mano para que anotes algunas de estas citas que voy a mencionar, que van a ser varias. Esto es más bien así como un estudio bíblico, una charla instructiva. Y para ello vamos entonces a orar y disponernos que el Señor nos enseñe, nos instruya el día de hoy. Voy a orar también por nuestra hermana Luz Helena Rubalcaba, que esta semana todavía está hospitalizada, tuvo un derrame cerebral, ya tenía varios días sintiéndose mal. También vamos a orar por nuestra hermana Rudelina, que también sigue frágil, débil, tratando de recuperarse de su operación, ya camina un poco. Inclusive el domingo pasado que vino Ramoncito, su esposo, ella venía con su hijo en el carro a recogerlo y nos dijo que le dio mucho gusto ver la iglesia, aunque todavía su sueño y su oración es que el Señor le permita volver a entrar a la iglesia un día de estos, y eso nosotros también le estamos pidiendo al Señor. Así que vamos a orar por estas dos hermanas después de orar por nuestro mensaje. Padre, venimos delante de ti, Señor, como lo hacemos cada domingo, pidiéndote iluminación, instrucción. Señor, que tú nos des sabiduría en esta área tan importante y delicada en nuestras vidas, que es cómo respondemos a ti con respecto de aquellos bienes materiales que tú nos das para nuestro sustento, Señor, para nuestra comodidad, en la suficiencia de lo que necesitamos en nuestra vida. A algunos les das más, a otros les das menos, Señor, pero al final de cuentas tú, Señor, siempre muestras ser fiel, sosteniéndonos, Señor, y dándonos lo suficiente, no solamente para nosotros subsistir, sino también, Señor, para que podamos responderte a ti y honrarte con lo que tú nos das. El día de hoy yo te pido, Señor, que a todos nos recuerdes, Señor, cómo tú observas nuestros corazones, así como estabas en el templo tomando notas, Señor, de lo que cada quien depositaba en el templo, y viste la viuda pobre que dio todo lo que tenía. Señor, así sabemos que tú también miras nuestro corazón y quieres ver si somos fieles, si te tememos a ti, Señor, si estamos conscientes que tú estás viendo y mirando toda nuestra vida. Y tu propósito es conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús en todo, incluyendo, Señor, en su generosidad para con nosotros. Te pido, Señor, que me ayudes a servir a mis hermanos y a los que van a escuchar este mensaje. Y te pido, Señor, junto con ellos, Señor, que tú bendigas a nuestras hermanas, a Luz Helena, Señor, que tú le permitas recuperarse de este derrame, que no haya ningún daño, Señor, que todo coágulo, toda sangre en su cerebro sea absorbida y que ella pueda recuperarse completamente, lo mismo que tú fortalezcas su sistema circulatorio para que esto ya no vuelva a suceder en su vida. Te pedimos también por nuestra hermana Rudelina, Señor, que sigue delicada, Señor, sigue frágil en su físico, en su recuperación de esta operación de su pierna. Te pedimos que tú la fortalezcas y la levantes, Señor, con un vigor sobrenatural conforme a tu gracia. Y te damos gracias también por la recuperación de Omarcito, Señor, que pudo salir del hospital bien, Señor, que como dijo su hermano, Señor, parece que ni le pasó nada, Señor, al verlo a él jugando y riéndose, Señor. Te damos gracias por ello, que bendices a Omar y a Norma, Señor, con tu cuidado y tu provisión.
Te damos gracias por todo esto y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Primero, si quiero aclarar esto, este mensaje que le he puesto, le he titulado Adorando a Dios con un diezmo. Adorando a Dios con un diezmo. Este mensaje no es un mensaje correctivo, puesto que ustedes son una iglesia generosa, una iglesia fiel. Es un mensaje en lo general para afirmarlos y para alentarlos en ello, para reconocer eso en sus vidas como una evidencia de la obra de la gracia de Dios en ustedes. Ya están honrando a Dios. Creo que en general todos ustedes temen a Dios, saben que Dios está viendo nuestra administración de lo que Él nos da y eso se muestra y se ve evidente. Creo que también es importante que sepan que para aquellos que se han integrado a la iglesia en estos últimos años, este mensaje pretende ser instructivo, también no correctivo, sino una instrucción, porque creo que en general en la iglesia, no sé si solamente en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo, la cuestión financiera se ha mal manejado en las iglesias y ha habido una sospecha en la manera en que la iglesia maneja y algunos de sus líderes manejan las ofrendas de la iglesia, y creo que eso ha dañado el nombre del Señor y ha hecho que la gente tenga una reserva con esto, y creo que ha sido para perjuicio de la iglesia, no solamente en su reputación, sino en perjuicio de los miembros de la iglesia, que por reservas o por sospechas o por cosas que han visto o escuchado, luego terminan cerrando sus manos para con el Señor. Y eso obviamente es en contra o es contrario a lo que la Escritura nos enseña. Entonces esto para mí es importante. Es un poquito, o había sido un poco incómodo en un principio de que empecé yo a predicar y traerlo a la iglesia. Era difícil porque siempre se siente uno así como que está, como dicen los americanos, self-serving, ¿verdad? Como que si estuviera yo buscando algo para mi propio beneficio, para beneficio de los pastores. Y realmente no es así, simple y sencillamente es la enseñanza de la Escritura, y la verdad es que no me siento en lo absoluto cohibido ni intimidado por el tema, ¿verdad? Porque es para su beneficio y para mi beneficio en general, para la iglesia, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando en estas últimas 2 semanas, o 3 semanas ya, 3 semanas, sobre la ofrenda especial que Pablo llama a los corintios a participar en ella. Era una ofrenda especial que se estaba levantando en las iglesias para apoyar a los creyentes en Jerusalén que estaban en una hambruna, en una sequía, en una situación dramática, que no tenían básicamente qué comer. Y Pablo se aboca en las iglesias de entre los gentiles, no entre los judíos, sino entre los gentiles, a recoger una ofrenda y de alguna manera mandar un mensaje a los hermanos creyentes que eran israelitas, mandarles un mensaje de que la iglesia era una y que podían contar con el apoyo de las iglesias en los lugares donde la gente no era judía principalmente. Pero el día de hoy yo quiero hablar del tema de lo que comúnmente se llama el diezmo. Es lo que el hecho de que nosotros recogemos una ofrenda semanalmente y lo interpretamos como un diezmo. Y la pregunta es si se aplican los mismos principios que hemos estado hablando a esas ofrendas regulares que hacemos
en la iglesia. La pregunta es si es bíblico seguir hablando de una obligación de dar un diezmo al Señor si estamos bajo la gracia del Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿es un mandamiento dar el diezmo? Muchos lo consideran que no debemos de hablar de un diezmo, puesto que el diezmo era parte de la ley judía, era algo específicamente que el Señor mandó para su pueblo en Israel. Sin embargo, en el mundo cristiano a través de siglos se ha seguido manejando la idea de un diezmo. Yo quiero que hablemos de eso y que lo aclaremos y que todos tengamos claridad sobre qué estamos realmente hablando y qué es lo que creemos. ¿Ok? Primero vamos a hacer un repaso rápido. ¿Ok? Quiero que estas cosas queden claras sobre lo que la Biblia habla sobre las ofrendas y lo que habla y lo que hemos estado hablando en 2 Corintios y creo que Pablo lo enfatiza es sobre la postura correcta en el dar, la postura correcta en el dar. ¿Cuál es el testimonio de la Biblia en general? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de cómo ve Dios las ofrendas materiales de su pueblo? Hay principios bíblicos que deben de ser fundamentales en nuestras vidas y que nos deben mover a honrar y exaltar a Dios con nuestras finanzas. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas cosas que debemos tomar en cuenta? Número 1, que Dios es el dueño de todo. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que si el Señor tuviera hambre no nos pediría a nosotros porque Él es el dueño de todo el ganado en el campo. Él es el dueño del mundo, es el dueño de nosotros. Es nuestro Rey y Señor y nosotros lo declaramos como nuestro Señor. Fíjense lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que Él es soberano sobre nuestra vida en todo. Por ello el Señor pudiera, como lo hizo con el joven rico, pedirnos que vendiéramos todo y se lo diéramos a los pobres. Él tiene ese derecho y esa prerrogativa como soberano y no podemos decir, no, el Señor no puede hacer eso. Claro que lo puede hacer. Él puede pedirnos nuestra vida. Inclusive así lo hace. El Señor es soberano sobre nuestra vida y nunca va a aceptar ser un agregado en nuestras vidas nomás. Como yo se los pongo, voy a decir, yo tengo mi mecánico, mi plomero, mi médico y mi Señor. Soy cristiano, soy juarense, soy mexicano, soy ingeniero, soy lo que sea y también soy cristiano. Como si fuera un agregado a tu vida. No, el Señor viene a ser el Señor soberano y Rey de toda tu vida. Número 2, a Cristo le importa tu corazón. Él lo que está viendo es tu corazón. ¿Por qué? Porque su propósito para tu vida es tu santidad. ¿Ok? Y la santidad es que tú seas conformado a la imagen de Jesucristo. Que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él y la caída y el pecado vinieron a distorsionar esa imagen. Entonces su propósito es restaurar la imagen divina en nosotros, hacernos como Él quiere que sea el hombre, para lo que nos hizo, para cómo nos hizo, y eso lo podemos ver en Jesús. Y si Jesús, vimos en el capítulo 8, se hizo pobre para enriquecernos, fue generoso y entregó su vida, nosotros tenemos que buscar ser igual que Él. Por ello, número 3, la liberalidad es una evidencia de la obra de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Ok? O sea, el Señor da su gracia y por medio de su Espíritu produce o debe producir en nosotros un espíritu generoso. Cuando la iglesia nació y se derramó el Espíritu Santo, que es una de las mayores evidencias de que el Espíritu Santo había transformado a estas personas.
Dice que vendían sus posesiones y lo daban a los demás. De una manera extraordinaria. Y a nosotros nos parece, no, pues eso sucedió en la primera iglesia, ¿verdad? Porque fue un milagro, fue un avivamiento, fue un despertar increíble. Pues sí, pero ahí estamos viendo lo que produce el Espíritu Santo y lo que debe producir el Espíritu Santo en nosotros. Su gracia produce liberalidad, produce generosidad. Por ello, número 4, un verdadero discípulo de Cristo que no sea generoso es una contradicción. No puede haber santificación sin que crezcamos en generosidad. Tú no puedes decir, yo soy un discípulo de Cristo, pero en términos de las finanzas no se metan en mi vida. Eso es una contradicción. Eso no corresponde. Si el Espíritu Santo eso es lo que produce en nosotros, Cristo semejanza, no puede haber una resistencia en nuestras vidas a crecer en generosidad. Así como debes de pensar, yo tengo que crecer en buenas obras, la generosidad es una de esas buenas obras en las que tenemos que crecer. Para eso fuimos salvados. ¿Okay? No puede haber un cristiano que diciéndose cristiano sea avaro. Fíjense, que a veces leemos la Escritura y no nos damos cuenta. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10 viene, Pablo ya les había dicho esto a los corintios. Por algo, Pablo tiene 2 capítulos hablando sobre esta ofrenda. Fíjense lo que le dice a los corintios en su primera carta. Dice, ¿o no saben que los injustos, los que no siguen la justicia de Dios, los que no viven para esas buenas obras justas de Dios que ha preparado para nosotros? Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes son los injustos? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra avaro es una palabra interesante, porque tiene que ver con el estar agarrado de algo. El avaro está agarrado de su dinero. Y yo lo interpreto siempre así, ¿verdad? Decía, esa es una manera que la gente anteriormente hablaba cuando una persona no quería soltar su dinero. Decía, es muy agarrado, ¿verdad? Estaban diciendo, es muy avaro. Ama su dinero y no lo quiere soltar. Y yo siempre lo he interpretado como que el avaro es alguien que tiene la mano cerrada. El creyente debe tener sus manos abiertas al Señor. Señor, aquí estoy, esta es mi vida, toma tú lo que tú quieras, porque es tuyo todo. Por eso es que vimos entonces nosotros este principio en estas últimas 2 semanas, que nosotros debemos honrar al Señor con nuestros bienes, como dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes. Eso significa que nosotros adoramos al Señor por medio de nuestra generosidad. Nuestro dar honra al Señor. Yo les dije esto y lo sostengo. Todo tu dar honra a Dios. Dáselo a quien se lo des. Si tú te desprendes de algo para dárselo a alguien con la intención de bendecir a esa persona, eso honra a Dios. ¿Ok? Y dice la Escritura, y nos lo trajo Edgar la semana pasada excelentemente, Dios ama al dador alegre. Ahí vemos esta expresión de que el dar, el ser generoso, es una forma de adorar a Dios porque produce en Dios alegría. Si nosotros, alegramos al Señor con nuestra generosidad, lo estamos adorando. Y la semana pasada Edgar nos ayudó a ver que dar con la liberalidad, dar con esas manos abiertas, es lo que el Señor está buscando. Si nosotros damos con alegría,
Si estamos contentos al dar, vamos a ser generosos. Y esa generosidad se ve inclusive en ese principio bíblico de que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Segunda de Corintios 9:6. Es un principio bíblico, hermanos, que ha sido mal usado, ¿ok? Ha sido manipulado, ha sido usado para manipular la codicia y la avaricia de la iglesia en el dar. En lugar de que sirva para exaltar al Señor y su generosidad con nosotros, algunos lo usan para manipular el interés. Si tú das más, Dios te va a dar más. La motivación entonces es egoísta, la motivación no es adoración, pero sigue siendo un principio bíblico. Dice Proverbios desde el Antiguo Testamento, Proverbios 11, 24 y 25, dice, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Dice, ahí es donde dice, el que retiene lo que es justo, ahí es donde yo veo esa mano cerrada que refleja un corazón cerrado. Yo lo retengo, me quedo con ello. Y este principio aparece no solamente en Pablo, ¿verdad? Que está tomando esta parte, este principio bíblico, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Sino Jesús lo puso y lo dijo de una manera más directa. Jesús dijo básicamente esto en Lucas 6:38, den y les va a ser dado. ¿Quieres que Dios te dé? Dice Jesús, da. Dice, y le será dado, ¿qué te será dado? Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosante será dado vuestro regazo. O sea, el Señor da y da con generosidad. Y dice este principio el Señor, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Ahora, hermanos, estas son palabras de Jesús a sus discípulos. O sea, nosotros no podemos, esta es una de las razones por las que nosotros como equipo pastoral no podemos retener o no, se me fue la palabra, no podemos nosotros frenarnos o detenernos o simplemente callarnos el hecho de instruirlos en generosidad. Esta es una de las razones por las que cada oportunidad que hay para dar más, ¿verdad? Porque hay ofrendas especiales que recogemos, hay oportunidades que se dan para dar, y ahorita les voy a hablar de una más. Esas oportunidades, hermanos, son oportunidades para aplicar este principio, que si nosotros damos, el Señor nos va a dar. Déjenme darles este testimonio. La fidelidad de ustedes, la generosidad de ustedes, hermanos, da suficiente para la iglesia. Hay suficiente. Y Dios ha movido a otros individuos, no solamente de esta iglesia, sino fuera de esta iglesia, a dar para que nosotros podamos llevar a cabo más obra en el Señor. Entonces, por ejemplo, dándoles un ejemplo muy sencillo, el hecho que Jorge y su familia pudieron estar aquí un año viviendo fue posible no tanto por las ofrendas de la iglesia, es una de las razones por las que yo quería que ustedes pudieran recibir algo de esa inversión, por la que les animé a que les diéramos un regalo de despedida. Porque eso fue financiado por un fondo que hay, donde hay personas de otras partes del mundo que están dando para que la misión que nosotros tengamos en México pueda avanzar. Miles
y miles. El hecho que nosotros vayamos a plantar 2 iglesias el año que entra, el financiamiento principal de esas plantaciones viene de ese fondo. Pero yo quiero que nosotros como iglesia participemos también, porque yo no me quiero perder la bendición y ni quiero que ustedes pierdan esa bendición. Entonces mucho de lo que hacemos, los retiros pastorales, los apoyos para las otras iglesias, etc., todo eso, Dios está aportando y dándonos dinero a nosotros, medida buena, apretada, remecida. Yo quiero que ustedes lo sepan. Eso no está saliendo de aquí, no sería suficiente lo que está saliendo de aquí para hacer todo eso. Cuando yo viajo para visitar otras iglesias, o Abelardo va a otros lugares, hermanos, eso no lo está pagando la iglesia. Eso lo está pagando el Señor, que está dándonos por fuera debido a que ustedes están siendo fieles aquí adentro. Dios da, ¿verdad? Una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y nos bendice grandemente por ello. Aparte, nuestras ofrendas, todo lo que damos glorifica a Dios. Dice Pablo, y lo trajo al final Edgar la semana pasada, eso produce muchas acciones de gracia de aquellos que están recibiendo ese beneficio, muchas acciones de gracia que la iglesia se alegra de que hemos podido hacer esto y podemos dar, y Dios es glorificado por nuestra obediencia, dice Pablo en 2 Corintios 9:13. Ahora, entonces, si eso es lo que hemos estado viendo sobre las ofrendas en general, yo quiero ahora expandir nuestra perspectiva y hablar acerca del dar regularmente a la iglesia. Nosotros simple y sencillamente decimos, vamos a recoger una ofrenda. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Y se pasa una canasta. La pregunta es si eso también es una ofrenda de adoración al Señor. Puede ser adoración si la iglesia da ofrendas para cubrir los salarios, y los gastos administrativos de la iglesia. Hay una diferencia entre una ofrenda generosa para el Señor, ocasiones especiales para ayudar a alguna situación. Hay una diferencia entre ese tipo de ofrenda a una ofrenda que sea usada por la iglesia para el sostenimiento de sus pastores, por ejemplo, para pagar la luz y el agua y el papel del baño. Cuando pensamos en aportar para el sustento de la iglesia, hermanos, tendemos a pensar que esto no es muy espiritual. Es que esto es algo más bien práctico. Es una cuestión de presupuesto, una cuestión de administración. Y en muchas iglesias la administración se maneja así como si fuera una sociedad, no anónima, pero sí una sociedad civil, ¿no? Y donde tú das una cuota. Y entonces cada 6 meses o cada año se tiene que dar un reporte. ¿Cómo se usaron tus cuotas, verdad? No, pues mira, se compró tanto, se gastó tanto en la luz, se gastó tanto en la renta, se gastó tanto. Ay, todo el mundo, está bien, estamos bien, ¿verdad? Y se hace un reporte financiero a las iglesias como si se estuviera dando un reporte. Déjame, te doy un reporte. ¿Qué hicimos con tus ofrendas? ¿Qué hicimos con tu cuota? Eso genera en la mente de la iglesia que las ofrendas que tú estás dando, ¿verdad? De alguna manera es algo que alguien te debe dar cuentas a ti. Como si fuera tu dinero.
Como les dije yo hace 2 semanas, aquel que quiera conocer las finanzas de la iglesia, bienvenido. ¿Ok? Como una expresión de conocer y de dar gracias a Dios por el excelente equipo administrativo contable que tenemos. Y si tú quieres saber, ¿verdad? Tengo interés en saber si los pastores están ganando suficiente. Adelante. O si están ganando de más. Con toda confianza. Pero no es, hermanos, con el afán de que nosotros de alguna manera, ¿verdad? O que la iglesia te debe a ti un reporte de qué se hace con tu dinero. Énfasis con el tú. Y ahorita van a ver por qué. Las ofrendas regulares, hermanos, tienen que ver con el Señor. ¿Qué piensa Dios de que el pueblo aporte para el sustento de las personas que Él llama a servirlo? ¿Estamos hablando de una categoría diferente o estamos hablando de lo mismo? ¿Saben una cosa? La Biblia no distingue entre las ofrendas. Para Dios, el uso de las mismas es su prerrogativa. En otras palabras, los diezmos, tus ofrendas, no es más que el tú despegarte de algo que no te pertenece de inicio, que le estás dando al Señor de lo que Él mismo te ha dado y que al final de cuentas tu vida, tus finanzas y todo lo que tú haces le pertenece a Él. Ese es el concepto bíblico. Y lo que el Señor haga con su dinero es su prerrogativa, porque al final todo es de Él. Por ello no hay ofrendas santas y ofrendas administrativas, no hay ofrendas gloriosas y ofrendas seculares o mundanas. Todo lo que tú des es para el Señor y reconociendo su soberanía. Ahora, bíblicamente, la Biblia nos enseña que nuestras ofrendas para sostenimiento de sus siervos son una ofrenda para Él. ¿Ok? Él ha apartado hombres que le sirven y Él nos enseña que el pueblo debe dar generosamente para ellos. Y esa ofrenda también es una expresión de adoración para Dios. Los gastos de la iglesia, la necesidad de la iglesia, Dios no los considera como una cuestión administrativa. Él lo considera como una necesidad de su pueblo que Él está supliendo para ella. Por eso vamos a empezar hablando del diezmo. ¿Ok? Las ofrendas regulares en la iglesia tienen que ver con el diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el diezmo en el Antiguo Testamento? Y aquí es donde les voy a pedir que vayan anotando algunas de estas citas para que las puedan ustedes repasar. Algunas las puse en la tarea para que las puedan ver ustedes, pero no todas. El Señor estableció un diezmo entre su pueblo para que sirviera de un constante recordatorio de que Israel era un pueblo de posesión exclusiva del Señor. Un pueblo santo, o sea, un pueblo consagrado para Él, que Él había escogido para que fueran de Él y para que Él fuera su Dios. Fíjense cómo el Señor conecta el sustento diario del pueblo con su adoración de Él mismo. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Dice: fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año.
Lo dice el 23, comerás de en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Noten esto, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Dicen cómo el Señor no está diciendo, yo quiero que tú traigas un diezmo, que lo traigas al templo, que lo celebres, que te alegres, porque el templo lo necesita. No, le está diciendo, yo quiero que tú diezmes, le dice a su pueblo, quiero que lo traigas, quiero que te lo comas ahí donde yo voy a decir que te lo debes de comer, con una fiesta, en una alegría, porque quiero que te acuerdes quién soy yo siempre. Ok, vamos a ver más adelante que el Señor le dice, quiero que te acuerdes quién es el que te da a ti. Es algo muy hermoso. Él estaba probando el corazón de los israelitas y lo toma como una adoración. Miren ustedes allí en Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, versículo 10 al 12 dice, ahora aquí, dice que cuando el capítulo empieza Moisés diciendo esto, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, dice, vas a tomar las primicias de todos los frutos, el versículo 1 y 2 dice estas cosas, lo vas a poner en una canasta y te vas a ir a Jerusalén. Y si vives muy lejos y no puedes cargar la canasta, entonces lo cambias por dinero y te traes el dinero. Y lo dice, él dice, ahora, dice, tú entonces cuando llegues ahí vas a clamar a Dios, vas a hacer una oración y le vas a decir esto, ahora aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces los pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Fíjese lo que quería el Señor. Quiero que tú traigas de lo que recoges en el campo para que te alegres, para que adores, para que celebres. Se fijaron, adorarás delante del Señor con esa canasta que traes ahí. Te alegres por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. O sea, el propósito del Señor era el corazón de su pueblo. Y sabía el Señor que necesitaba el pueblo tener algo específico, le tenía que costar, aunque no era costarle porque el Señor mismo le estaba dando. Pero era un ejercicio que el Señor hacía regularmente en su pueblo para que su pueblo se acordara de quién dependía. Dice el versículo 12, y cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Se fijan que no dijo el Señor, y traes otro diezmo, que este va a ser para darle de comer a los pobres o darle de comer a los sacerdotes. No, dice, tú te lo traes, ahí adoras, ahí te alegras, ahí le das gracias a Dios y luego cuando tú termines de comer, todo lo demás lo dejas ahí para el sacerdote, para el extranjero, para el migrante, para las viudas, para los huérfanos, etc. El diezmo le recordaba al pueblo que debía adorar, agradecer y alegrarse delante del Señor por su provisión generosa para con ellas. Y no solamente servía para celebrar al Señor, sino que también servía de provisión para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Ahora, ¿quiénes eran estos levitas? Ahora vamos a hablar de los levitas. Porque el Antiguo Testamento, que muchas personas rechazan, hermanos, está rico, es abundante en principios bíblicos que el Señor reveló y trajo a su pueblo. O sea, lo vemos nosotros como que este fuera otro Dios. O sea, el Dios del Antiguo Testamento, no, ese es como que es otro Dios.
Y la ley, esa es una cosa rara, ¿verdad? Que le dijo a su pueblo, pero nosotros ya no estamos, ya nosotros ni judíos somos. Y no nos damos cuenta que la ley y la manera en que Dios trató a su pueblo era un modelo, era una manera que Él estaba mostrando lo que a Él le gusta, lo que Él quería de su gente. ¿Qué son este principio de los levitas? Es algo muy interesante en la historia de Israel, que Dios escoge a uno de los 12 hijos de Israel para que fueran de Él. O sea, separa a la tribu de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel. Y esta tribu, todos los descendientes de Leví, de ahí descendía Moisés, de ahí descendía Aarón. Todos los descendientes de la tribu de Leví iban a ser consagrados, o sea, apartados para el servicio del Señor y su templo. Por eso si tú dices, a ver, si apartaron a los de Leví, ¿por qué es que siguieron habiendo 12 tribus? Porque José, que fue llevado a Egipto, tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. ¿Ok? Entonces, de los 12 hijos, quitas a uno, Leví, entonces los 2 sobrinos, los hijos de su hermano José, vienen a tomar el lugar de José, Efraín y Manasés. Efraín, que terminó siendo principalmente la tribu más grande en el reino del norte. ¿Okay? Lo que Dios le dijo a ellos es que Israel, todo en general, todas las otras 12 tribus debían sostenerlos porque ellos servían a Dios. Y el Señor luego les dice esto. Vean lo que dice en Números capítulo 18. Ahí está este principio. Dice en Números, solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Esos son los que eran responsables de tratar con el problema del pecado del pueblo. Dice, será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Cuando entraron a la tierra prometida, a los levitas no les dieron tierras. Les dieron ciertas ciudades donde podían vivir y los terrenos alrededor de esas ciudades, pero ellos no recibieron parte de la heredad. Dice, porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual, noten esta frase, ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Fíjense lo que está haciendo aquí el Señor. Está diciendo, de la ofrenda mía, lo que es mío, el diezmo que ustedes traen como ofrenda para el Señor, yo, el Señor, se lo voy a dar a ellos. Porque ellos no recibieron heredad. Ellos me están sirviendo a mí y los están sirviendo a ustedes con el problema de su pecado. ¿Se fijan que no hay aquí como que separación para el uso de las ofrendas? Si esta ofrenda es usado para esto es una cosa y si es usado para esto es otra cosa. No, dice el Señor, es una ofrenda para mí. Y está refiriéndose a lo que ellos daban regularmente como su diezmo. Este es un principio muy importante. Es prerrogativa del Señor para que sea designado el uso de sus ofrendas. Y cuando Dios llama a hombres a servirle, el pueblo que se beneficia con su ministerio debe encargarse de aportar para sostenerlos. Este principio viene desde los levitas en el Antiguo Testamento, en la fundación en sí ya del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahí lo estableció el Señor. Y aunque cuando habla de que sería perpetuo por todas sus generaciones, no está hablando necesariamente que iba a seguir perpetuo en estas generaciones, pero en el Nuevo Testamento, yo quiero que vean cómo el apóstol Pablo, cómo el principio
del Antiguo Testamento, él lo traslada al Nuevo Testamento y volteando hacia atrás dice, esto significa esto para nosotros. ¿Ok? En Primera de Corintios capítulo 9, no Segunda de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 9, vemos que Pablo traslada este principio. Pero ya no es un diezmo obligado por el Señor, ya no es por la ley. En Alemania quisieron ser pues no sé qué quisieron ser, ¿verdad? Pero en Alemania todos los pastores tienen un sueldo asignado por el gobierno. O sea, la gente no da a la iglesia. El gobierno te cobra los impuestos y de los impuestos toma para sostener a la iglesia. Están queriendo ser a lo mejor así como Israel, yo no sé, ¿verdad? Si de ahí lo sacaron o no quisieron tener problemas con las iglesias o que algunos abusaran o mala administración. Yo no sé qué quisieron hacer. Pero dijeron, si tú eres un ministro en una iglesia, te va a pagar el Estado. ¿Cuál es el problema? Que el que paga es el que controla, ¿no? Eso en China, en Cuba, en todos esos otros lugares. El gobierno controla la iglesia, entonces la iglesia solamente puede decir lo que el gobierno le permita decir. Pablo ya no habla de un diezmo obligado, sino de una ofrenda voluntaria que debe ser usada para sostener a aquellos que sirvan al Señor. Pablo está hablando inclusive de trabajar para sostenerse. ¿Ok? Algunas personas piensan que los pastores deberíamos ser todos bivocacionales. La gran mayoría de todos los pastores en Latinoamérica son bivocacionales. Quiere decir que tienen un trabajo tiempo completo y luego sirven en la iglesia. Y esa es una de las razones por las que las iglesias no progresan. Porque el pastor está tiempo parcial sirviendo a la iglesia. Entonces la iglesia carece de un pastor que pueda estar dedicándose a la oración y al estudio y a prepararse y a servir a la gente. Dice 1 Corintios 9, 3 al 10. Voy a leer este pasaje que está un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. Había gente que se estaba quejando contra Pablo y dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? No tenemos derecho, está hablando de los apóstoles, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Aquí Pablo sí nos puso a los pastores en aprietos, ¿verdad? Porque él dice, para mí no trabajar significaba no trabajar vendiendo carpas que hacía tiendas, ¿verdad? Porque algunos niños piensan que los pastores no trabajamos. Espero que ustedes no piensen eso, ¿verdad? Pero Pablo lo dice así, no tenemos el derecho a no trabajar, o sea, a no tener un oficio fuera del servicio de la iglesia. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? Noten aquí, ¿no dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Ya se me olvidó la referencia de esa cita, pero creo que es Números. Y es un pasaje muy curioso que está metido, este versículo está metido ahí entre una sección que habla sobre los juicios de las demandas y los castigos que se le imponen a la gente. Y luego pone Moisés, y por cierto, no le pondrás bozal al buey cuando trilla, o sea, cuando el buey va jalando el arado, va trabajando o va recogiendo el trigo, no le pongas bozal, deja que el buey coma de lo que está tirado ahí.
dice Pablo, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Fíjense cómo Pablo usa el Antiguo Testamento como un principio que luego lo traslada ya no como una obligación, sino como un principio de algo que agrada a Dios. Más adelantito, en el versículo 13 lo pone aún más claro, más explícitos, refiriéndose a los levitas y los sacerdotes. Todos los sacerdotes, cuando la Biblia hable de levitas y hable de sacerdotes, los sacerdotes eran los que servían adentro del templo, pero todos eran levitas. Había levitas que no eran sacerdotes, que servían fuera del templo. Dice 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Está hablando de los sacerdotes. Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Está hablando de los levitas. Así también, y noten la frase que usa, ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Así ordenó el Señor. Por eso es que un pastor que no se atreva a hablar de diezmos o de finanzas o de ofrendas, hermanos, está haciéndole un daño a la congregación, porque esto es algo que el Señor ordenó. Ordenó en el Antiguo Testamento este principio, lo ordenó de cierta forma. Puso fiestas, puso fechas específicas, puso medidas específicas para que el pueblo se encargara de llevar estos diezmos y estas ofrendas al templo y se supliera para los levitas. Y se supliera para los levitas no nomás los que estaban en Jerusalén en el templo o alrededor del tabernáculo, sino que los levitas servían 2 semanas al año y cuando terminaban de servir agarraban a su familia y se regresaban a sus ciudades. Y ahí vivían todo el año sostenidos, por los diezmos del Señor. Y cuando les tocaba, regresaban a Jerusalén y servían 2 semanas. Era una rotación continua. Nomás los sacerdotes permanecían en Jerusalén. Pero esa es una cosa interesante, ¿verdad? Que este principio en el Nuevo Testamento se repite. Por ejemplo, en Gálatas 6:6 dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Aquí ya me cuatrapié. También, por ejemplo, 1 Timoteo 5:17. Aquí Pablo es más específico. Dice, los ancianos, o sea, los pastores, los obispos que gobiernan bien la iglesia, sean considerados dignos de doble honor. Y doble honor porque uno es el honor de la posición y el otro es un segundo honor que tiene que ver con un salario. Dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Otra vez lo repite, mismo principio, y dice, el obrero es digno de su salario. O sea, esto es más que simplemente darle una ofrenda al pastor de vez en cuando. Algunas iglesias tienen esa costumbre, ¿no? Oye, pues veo que el pastor ya trae los zapatos agujerados, ¿verdad? Vamos a darle una ofrenda para que se compre unos zapatos. Dice Pablo, el obrero es digno de un salario, de una compensación regular. Para nosotros significa un salario conforme a la ley. Con todos los beneficios que tienen todos los empleados en México.
las prestaciones de ley. No pudiéramos pensar, ¿verdad?, que eso no fuera así. ¿Saben una cosa? En un principio, cuando la iglesia era más pequeña, los pastores recibíamos un salario y no conforme a la ley, porque la iglesia no aportaba suficiente para poder pagar las prestaciones de ley. No queremos eso para nuestros pastores. Yo quiero que todos los pastores que trabajen aquí tengan, cuando menos, las prestaciones de ley. Y aquella seguridad que les pueda dar a ellos la tranquilidad y la seguridad para la iglesia, como por ejemplo un seguro de gastos médicos o un seguro de vida, para que la iglesia no se ponga en una situación en donde una esposa de un pastor quede viuda y la iglesia no tenga con qué responderle. O que el pastor, cuando ya se haga viejo, como nos estamos haciendo viejos, pueda contar con una pensión, para que la iglesia no se quede con una responsabilidad. ¿Y lo que hacemos ahora con este viejo? Ahí está sentado dando lástima. ¿Por qué? Porque la iglesia no previó para él. O sea, hermanos, ¿se dan cuenta que tiene que ser un salario? Tiene que ser un salario digno, porque el pastor, el anciano, es digno de un salario. Ahora, esto comprueba que para el Señor, el sostén de los que trabajan en la predicación, en la enseñanza de su palabra, es lo mismo que dar una ofrenda al Señor. El medir, la medida de la que habla Jesús, da y te será dado. Ese dar incluye ese dar. El dar con liberalidad que habló Edgar la semana pasada, ahí también está incluido. Todo es del Señor. Y cuando, fíjense cómo la promesa que dice el Señor, dice Pablo en Filipenses capítulo 4, dice él hablando de él recibir ofrendas de las otras iglesias, dice, aún a Tesalónica, cuando Pablo estaba en Tesalónica, los filipenses le enviaron una ofrenda, dice, enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto para que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Dieron una ofrenda para sostener a Pablo, para cubrir sus necesidades. Y dice, es un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y miren la respuesta de Pablo en el versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Pablo está consciente que si a él le daban algo para que pudiera comprar pan, eso era un sacrificio que le agradaba al Señor. Aunque ellos no lo dieron a una iglesia, se lo mandaron directamente a él. Entonces, hermanos, ¿qué es este diezmo para nosotros? Para nosotros el diezmo es una manera de poner en práctica la idea de honrar a Dios regularmente, al entregarle y ofrecerle una parte proporcional de lo que se haya recibido o ganado. En la ley, en Deuteronomio 16, versículo 16, dice esto: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. En este pasaje de Deuteronomio 16 se ve la regularidad. Dice el Señor, cuando vengas 3 veces al año, 3 veces al año vas a recoger un diezmo. Y 3 veces al año te vas a presentar delante de mí y no puedes venir con las manos vacías.
O sea, ahí ves la regularidad, pero nota también la proporcionalidad. Cada quien da conforme a lo que pueda, de acuerdo, o sea, proporcionalmente a la bendición que el Señor su Dios le haya dado. Eso mismo lo repite Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. ¿Te fijan la regularidad? ¿Verdad? Primer día de la semana, el domingo. Ahí aparte, según haya prosperado. Ahí está la proporcionalidad. Entonces, si no quieres tú hablar del diezmo como una obligación, lo cual yo te recomendaría no lo sientas nunca como una obligación. ¿Ok? Ni una carga, ni una preocupación. Debes de ver, si tú quieres ver tu diezmo, ¿verdad? Velo como una ofrenda, como un sacrificio agradable al Señor, como algo que traes para alegrarlo a Él, para ofrecérselo a Él. Él se encargará de dirigir al equipo pastoral para el uso que esa ofrenda se le deba dar, incluyendo para el sustento de los pastores, incluyendo para el sostenimiento de la iglesia, incluyendo para lo que sea necesario en el uso que la iglesia le tenga que dar. ¿Ok? Lo tienes que considerar como algo que agrada al Señor, como algo que tú quieres que el Señor se alegre, que lo das con alegría. Y yo no me queda más que decirles, hermanos, nosotros estamos agradecidos con ustedes, porque nosotros hemos servido bajo un salario en la iglesia, yo en lo personal, por más de 30 años. ¿Ok? Y les voy a decir una cosa, lo que ese salario no cubra, el Señor lo cubre. Así que nosotros hemos recibido mucho más allá de lo que nuestro salario puede cubrir, porque el Señor se encarga de los suyos. Y el privilegio de la iglesia es poder decir nuestros pastores están bien y nosotros estamos siendo fieles al Señor y el Señor nos bendice. Y si hay algo más, el Señor se encarga. Él cubre a los siervos que trabajan para Él. Ahora, yo quiero que terminemos y la razón por la que yo quería que recogiéramos las ofrendas al final, hermanos, es por esto, porque yo quería reafirmar que tus ofrendas, tus diezmos son adoración. Y hace 6 años, cuando hablé de esto, yo les propuse que hiciéramos esto una vez al mes, que recogiéramos nuestras ofrendas como se hacía antes en las iglesias antiguas, ¿verdad? Y se ponía un baúl en el frente de la iglesia y la gente pasaba y depositaba ahí su ofrenda. Todavía se hace en muchas iglesias así. Y la cosa no es porque nosotros queremos fiscalizar quién pasa y quién no pasa. ¿Okay? La cosa es que el principio bíblico es cuando tú traigas tus diezmos, tráelos y alégrate en el Señor. Y cuando pasa la canasta y tú le echas algo ahí, como que la congregación no se alegra. Pero a mí me ha tocado que yo veo la gente pasar y mi corazón se alegra, hermanos. Y yo veo que ustedes cuando pasan también, y a veces pasan hasta con sus niños, es una alegría, es un gozo que como iglesia podamos nosotros recoger ofrendas al Señor como parte de nuestra adoración. Entonces yo quisiera, eso se descontinuó con la pandemia, yo quisiera que ahora lo continuáramos haciendo y que lo hiciéramos como cierre de adoración. Ahora les dije que les quería dar una oportunidad también para dar más. Esta semana y el próximo domingo yo quisiera que consideraran ustedes agregar algo a su diezmo, separado para que lo podamos nosotros contabilizar, pero que tomaran en cuenta a nuestros hermanos en Cuba. Yo voy a ir a Cuba dentro de 2 semanas. Y lo que ellos me dicen,
tienen 2 semanas buscando alimento para que cuando estemos juntos, vamos a ser 8 que nos vamos a estar reuniendo en una casa, haya algo que comer. Y Josué Rodríguez, que va conmigo, que va de la iglesia de Gettysburg, y yo, les dijimos, por nosotros no se preocupen, ni por el agua se preocupen. Pero la situación es tan grave. O sea, yo llevo una maleta llena de medicamentos, porque no tienen analgésicos, no tienen antihistamínicos, no tienen un jarabe para la tos. No hay, ni las farmacias ni están abiertas. Las tiendas que antes vendían algo de alimento ya ni existen. Ahora hay gente que se dedica por comisión a andar recorriendo la ciudad para ver qué consigue de alimento para luego venderlo a los vecinos. Yo quiero, hace ya 3 años que yo no voy. Y yo quiero poderles llevar algo. Yo les llevo algo, ¿ok? De la región, de Latinoamérica. Pero yo quiero que ustedes también, que vaya algo ahí, que va a honrar al Señor y los va a bendecir a ellos. Yo quiero que sea algo pequeño, no le hace, pero yo quiero que vaya de ustedes y llegue hasta Cuba para bendecirlos, ¿ok? Materialmente. Entonces, si puedes, si quieres hacerlo, ahorita ahí debe haber sobres. Si tú ya diste tu ofrenda la semana pasada, o si tú diste tu diezmo, o si lo das electrónicamente, pero quieres participar, pues tú puedes poner algo ahí adicional para lo de Cuba, o puedes simplemente decir, electrónicamente hice una transferencia, yo quiero ahorita recordar eso para bendecirlo. De todas maneras, eso se contabiliza, ya saben, ya les dije cómo se hacía, para que podamos celebrar al Señor en adoración. Amén.